Fractal tenemos un balance con lo mejor de abril. Las leyes nos darán la libertad, dice encima del Congreso. O sea, son absolutas mentiras. Hablaremos de graffiti, de libros, de cine, de youtubers y de videojuegos. Para empezar, reconstruimos la historia de un pintor que, aunque falleció hace más de 20 años, se convirtió en una de las figuras más importantes del arte colombiano. Bienvenidos. Mamá decía que desde niño, que él era tan tímido, que desde niño se sonrojaba. Pues yo no sé cuándo Luis se volvió marica. No, nunca me sospeché ni siquiera, ni él nunca me habló de eso. Tiene una lógica y mucho más en una época como la que le tocó a Luis, haber sido una persona que primero estuvo casado con una mujer, descubrirse a sí mismo con un gusto por los hombres. Pero uno no sabía nada de la vida de él fuera de lo de la casa. Él siempre ha hecho, yo me voy a morir de sida. No, la verdad yo no estaba muy interesado en lo que él hacía en esa época, ni él en lo que hacía yo. Fuimos amigos después, pero en esa época éramos bastante enemigos. Y ellos dos peleaban constantemente, se odiaban, se odiaban. Porque al principio yo era mejor que Luis, pero yo dibujaba mejor. Yo creo que eso fue lo que lo volvió a él bueno, tratar de hacerlo mejor que yo, que era el menor, y entonces era muy humillante para él. ¿Qué se necesita para que tú seas de una manera o seas de otra? Eso es muy difícil de decir. Él era hijo de Eduardo Caballero. Entonces su casa era un foco de cultura. Luis era un gran lector, un gran melómano, un gran conocedor del arte. Yo creo que en parte por el origen, es una familia en donde esto ha ocurrido con enorme naturalidad desde que él es un niño. Y era siempre enfurruñado, hosco, apartado. Era completamente desgualetado, desgarbado, timidísimo, lo matoneaban mucho. Yo creo que era muy inseguro. Entonces él vivía así, encorvado y con los brazos acá. Era un personaje extraño. No era un muchacho garboso ni nada de eso, sino era como jorobado. Era muy feo. Pues tenía esos ojos azules profundos, pero tenía unas gafas enormes, cuadradas, con marco de carey. Y en esa época era muy poco agraciado. Le pegaban y él callado. Y un día yo le vi un moretón. Le dije, ¿y eso qué fue? Me dijo que me pegó fulanito, que era el compañero de pupitre. Entonces le dije, vamos a hablar con fulanito. Y le dimos en la jeta. Yo creo que la única posibilidad de llegar a ser distinto es tratando de ser completamente sincero con uno mismo. Luis pintaba mares y cielos, y Antonio dibujaba como más figuras. También papá dibujaba, papá hacía... Sí, dibujaba, no sin pretensiones. Que estaba pintando siempre, chupando el lápiz para que pintara, yo no sé, mejor o no sé. Y había un almacén en la séptima que se llamaba Smith, que vendían cosas, artículos de pintura. Entonces vi de pronto una acuarelita así de grande y decía acuarela del niño Luis Caballero. Y entonces yo dije, uy, me sentí como rabia que un niño bogotano, yo era de Bucaramanga, ya lo pusieran en una vitrina y ofrecieran una obra. Ahí ya estaba empezando a pintar mejor que yo. Entonces era realmente un genio. No, nosotros no éramos muy católicos. Mamá era católica, papá no lo era en absoluto. Yo creo que él era bastante religioso, aunque no lo manifestaba, ¿no? Yo no creo que él fuera católico, pero tampoco creo que fuera no católico. En parte, pues todo ese atractivo de Luis por los cuerpos desnudos, pues viene de las crucifixiones, yo creo.
Él habla de una iconografía que lo afecta desde su infancia con las imágenes de los santos que tienen que ver con el desnudo, que tienen que ver con gestos de violencia, con sangre. Entonces le gustaba mucho las esculturas que había en las iglesias. Pero era mucho más un atractivo estético que un atractivo espiritual. Pues es muy difícil para mí decirle quién es Luis Caballero. Lo que cuenta en un pintor son los cuadros y no su vida personal. Yo soy simplemente un pintor. La facultad, no era una facultad, era una escuela de bellas artes, estaba llena de mujeres, éramos como 90 mujeres. Y de pronto aparece un hombre, que era Luis. Y yo, que estudiaba ingeniería, me empecé a meter con todos los artistas, me volví amiguísimo de todas esas viejas porque eran las viejas y Luis. Entonces él se metió a nuestras clases con Marta Traba y con Roda. Él sí estaba muy angustiado sobre qué iba a pintar. Eso sí era una cosa que llevaba adentro. Pero yo creo que la universidad floreció. Nombraron a papá embajador ante la UNESCO en París y nos fuimos para París. Yo tenía 17 años, Luis debía tener 19. Él se entró a estudiar a la Grand Chaumière, que es una academia de arte, creo, bastante perrata. Era una época en que la escuela de París, artísticamente hablando, era bastante mediocre. Y él estaba ya enloquecido con el pop art. Él decía, lo único que existe es el pop, 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 y me empieza a escribir unas cartas diciendo que todo lo que ve en París es basura. Bacon era su gran héroe. Entonces encuentra a Bacon y le parece que Bacon es lo que él debe ser. Los grandes descubrimientos que yo veo en él cuando llega a París y cuando lucha mucho, porque cuando él dice, yo no soy más que un pobre pintor. Yo no sé nada, yo soy un pobre pintor. Esa frase es muy dramática, él casi llora en las cartas diciendo, soy un pobre pintor, no soy nada. Y con esas dos empieza a combinar lo que será el comienzo de su carrera. Y el problema al mismo tiempo es que el arte se está nivelando a través de una mediocridad generalizada para que pueda ser entendido y comprendido en todo el mundo, lo mismo en Tokio que en Bogotá. Él se había enamorado en París de una compañera en la Grand Chaumière, la academia de pintura donde él estudió, una gringa que se llamaba Terry Guitart, que era un poquito mayor que él. Que no era Terry Guitart, sino Terry Guitart, una gringa que en Francia se volvió francesa, una pintora también fantástica. Ella se vino, o sea, como a los 6 meses de haber todos regresado a vivir, todos en la casa. Se quisieron inmensamente. Entonces, yo creo que Terry fue una gran influencia para él. Pintaban en la misma tela. O sea, había telas que eran por un lado un cuadro, una pintura de Luis y por el otro lado una pintura de Terry. Yo me acuerdo que me llamó, siempre está llorando, me llamó casi llorando, ay Beatriz, ¿qué le pasa a Luis? Es que me gané el premio Coltejer y el cuadro que se llamó La Cámara del Amor, lo llamaron así, pero no era La Cámara del Amor, sino él decía que eso no tenía título. Toda la obra de él se caracteriza por sin título. Y yo no recuerdo cuánta plata era, pero era plata suficiente como para que se fuera a París, que fue lo que hizo, y tener con qué vivir unos pocos meses. Y parece que ellos empezaron a tener como una especie de matrimonio abierto, porque Terry también era muy especial. Y yo veía que tenía unos conflictos y pensaba esto cómo es, pero pensé, pues sí, es su vida, él está explorando su vida. Y fue extraordinario ese matrimonio, maravilloso. Y tengo una imagen inventada por mí en que Terry me contaba que era ella viendo por la ventana del taller de Luis, llena de gente, como en fiestas, todos hombres, todos muchachos. Y que ahí ella empezó a entender que Luis la estaba dejando y que se estaba desviando sexualmente.
pues todos sabemos que a Luis le encantaban los tipos también. Pero la relación del Conter era genial, era completamente fresca. Y ella sabía todo, y él sabía todo, y todos sabían todo. No, él estaba sexualmente interesado en los hombres y sexualmente interesado en muchos de los modelos que pintaba. Luis pintaba fundamentalmente del natural, ¿no? Es decir, con modelo. Y también pues muchas veces tenía un interés sexual en esos modelos, ¿no? Una vez mamá, o sea, pues muchísimos años antes, como en esta época yo creo de esta apertura de ellos, que un día mamá había recibido una carta de Luis diciéndole que él era homosexual y que mamá empezó a llorar como una loca y se entristeció muchísimo. Yo creo que ella lo entendió perfectamente. Y es que cuando hay amor, uno entiende todo. Él además se ha transformado mucho físicamente, del jovencito de anteojitos y quijada larga y feo que era, se transforma, le aparecen unos ojos muy lindos y tiene el pelo, una cabellera negra muy blonda y es un personaje muy bello. Pues la sociedad colombiana era entonces y sigue siendo ahora una sociedad muy homofóbica. Y yo creo que lo que a él lo angustiaba era descubrir su propio ser. Cuando él descubre su ser, se vuelve bonito. Y la parte pictórica, la parte obviamente se transforma. Y cuando renunció al color, fundamentalmente ya se convirtió en un dibujante exclusivamente de cuerpos masculinos, que era para él el medio de expresión, mucho más el cuerpo masculino que del dibujo propiamente dicho. Pero yo no creo que fuera hermético. Luis era un ser social extraordinario, a Luis le fascinaba la gente, su casa siempre estuvo llena de amigos, nos recibió a todos allí todos los días, nos invitaba a cenar, hacíamos unas fiestas deliciosas y después a las 12 de la noche, cuando se iba a salir el último metro, echaba a todo el mundo y se quedaba trabajando hasta las 5 de la mañana. No sé si es importante para la historia del arte colombiano, pero sí me he dado cuenta de que se había vuelto un magnífico pintor. Y salvo ciertas épocas en que él se copiaba demasiado a sí mismo, y no solo por una razón de interés, digamos, que es que cuando algo les sale bien y empiezan a triunfar con eso, les interesa volver a hacer y repetir lo mismo, sino porque en realidad yo creo que un artista no tiene muchas cosas que decir. Esa imagen he intentado hacerla de muchas maneras, realista, expresionista, formalista, y muchas veces me perdí porque olvidaba que esas maneras eran solo caminos. Esta vez intento una vez más crear esa imagen necesaria. Intento hacerla real y más aún sagrada. Yo tengo unas cartas en que dice, pero es que tengo que tomar unas fotos, pero no tengo plata. Entonces Beatriz me decía, pero Luis, ¿por qué se pone a decir eso en las cartas? Y Luis era hijo de un embajador. Luis tuvo la fortuna de vender siempre mucho, lo cual le permitió dedicarse a su trabajo de tiempo completo. Tuvo mucho éxito desde muy joven, en París, aquí, en Alemania, en Estados Unidos, en otros países de Sudamérica. Se movía muy bien su obra mientras Luis estuvo vivo y trabajando. Él luchó para ser muy independiente de la protección familiar. No me escribió por mucho tiempo y después me llegó una carta y me dice, usted sabe que yo estoy enfermo. Luis no está bien, Luis como que pierde el equilibrio, como que se va de medio lado. ¿Qué será que me voy para el lado izquierdo y me caigo? Pero no se sabía qué era lo que tenía. Y me llamó y me dijo, es que no me va a venir a ver. Entonces era que se había venido acá ya para morirse acá. Y un día me llamó y me dijo, tengo SIDA. Pero llevaba por lo menos 10 años y
se le manifestó en que eso era la pérdida del equilibrio y poco a poco eso fue empeorando y ya pudo dejar de pintar grande porque el brazo se le movía, entonces ya solo pintaba, dibujaba chiquito, o sea, lo que le permitía el movimiento de la muñeca. Y después, cuando estaba ya en las últimas, es extraordinario, cuando empiezan a desmoronarse las figuras. Ya no son con esa especie de contundencia, sino que son frágiles y como si fueran de hollín, se desmoronan. Pero tienen una fuerza verdaderamente impresionante. Y pienso que el mejor momento es el último momento, cuando logra, digamos, deshacerse de todas esas ataduras que han sido como vasos comunicantes muy importantes para su trabajo y hay una enorme libertad. Y él decía, veo como la televisión no entra y que son todas las rayitas. Y entonces cuando él vino a morirse aquí, pues yo estuve pendiente. El día, la víspera de su muerte, yo creo que es la primera vez en la vida que me sonrió y yo pensé, se va a morir. Y esa noche se murió. Fue muy impresionante. Pero a mí lo que me emociona es un cuerpo humano, entonces yo pinto cuerpos humanos. Por supuesto que toda la obra de Luis es profundamente autobiográfica y si uno lo mira desde el principio hasta el final, recorre también esa sexualidad suya. Ahí está, eso es él. Luis lo habla de una manera tal que hace que el espectador empiece a preguntarse sobre sí misma o sobre sí mismo. Evidentemente que hacemos parte de una sociedad en que hay una presión muy fuerte para un ejercicio en función de la heterosexualidad que está visto dentro de un canon normal y los homosexuales o las homosexuales pues son los bichos raros de la sociedad. Y él tiene una cosa que me parece muy importante en el país y es que abrió las puertas a la posibilidad de expresarse como uno quiere, como se le da la gana. Y a decir de frente en Cundiboyacá, donde todo el mundo es hipócrita, de frente las cosas. Lo que se debe juzgar en el caso de un pintor es la obra ya hecha, y no cómo fue hecha ni por qué motivos fue hecha. Esta noche recorremos lo mejor del mes en Fractal. Después del corte veremos qué tan cierto es que, como dicen sus críticos más acérrimos, los youtubers no tienen nada en la cabeza. Todavía existe el concepto en Latinoamérica y sobre todo en Colombia de que ser youtuber implica hacer contenidos extremadamente infantiles o informales. Hablando de todo un poco, nos preguntamos si es cierto que la gente no lee y se la pasa viendo bobadas en internet. Para eso, juntamos algunos datos sobre el consumo de libros en el país y buscamos a los youtubers que hacen algo más que mostrar sus chistes en redes. En Fractal nos hicimos la pregunta del millón. Con tantas series y tanto chat, ¿es verdad que la gente ya no lee? Para 1991, Colombia aparecía como uno de los peores lectores del mundo, con un índice que apenas superaba el medio libro por año. 25 años después, entre la población lectora mayor de 12 años, el 47,5% leyó libros, con un descenso de menos de un punto frente al 2014. Se calcula que, en promedio, una persona leyó 4,3 libros en 2016. En 2014, este promedio fue de 4,2 libros. En 2016, el 90,7% afirmó leer en formato impreso y digital, mientras que en 2014 esta proporción fue más baja. Por rangos de edad, los mayores porcentajes de lectura están en las personas menores de 40 años. Hola amigos del enemigo, soy Juan Antonio Carulla, una vez más aquí con ustedes y estamos aquí en Fractal de Canal 13. Vamos a aprender un poco más de los youtubers culturales. Youtubers culturales, youtubers culturales. Hay fotografías de Melitón Rodríguez, que era un primo fotógrafo de María. Yo creo que como los videos para YouTube suelen tener mucha menos producción comparado con otros medios audiovisuales, el diálogo es mucho más instantáneo y directo. Una persona de carne y hueso hablándole a personas también de carne y hueso. Entonces digamos que se genera de cierta forma una empatía un poco más humana
contrario a, digamos, un nombre al inicio de un artículo. Entonces yo siento que esa es como la versatilidad que tiene el formato del youtuber. También el hecho de que haya una sección de comentarios donde se crean discusiones con respecto a tus videos hace que haya también un diálogo mucho más natural. Lo que me lleva a preguntarme cuáles son los secretos para hacer que una canción sea tan exitosa, y se los voy a revelar a continuación. Árbol de Letras nació en agosto del año pasado. Nació porque yo sentí en algún momento que yo era buena recomendando libros. El nombre lo escogí por varias cosas. Primero porque pues dos cosas que me apasionan a mí mucho son por supuesto los libros y todo lo que tiene que ver con la naturaleza. Pero entonces pues digamos que empecé con una lluvia de ideas hasta que llegué finalmente a Árbol de Letras, porque pensé más o menos que los libros y las letras y las páginas son una especie de frutos de árboles que tenemos la posibilidad de tener, y es de alguna manera algo que los árboles nos ofrecen y que debemos aprovechar. Pero yo siento que la gran mayoría de las personas no saben quién es. El enemigo salió de una película que se llama Almost Famous. Habla de un chico que se vuelve un reportero de música como para un fanzine local, y en la película termina escribiendo para la Rolling Stone como el artículo de portada, y la banda pues en cuestión, digamos, le pone el apodo del enemigo. Es como que tenía que ver con lo que yo estaba haciendo. Como pop alternativo, lo cual no sé si me gusta o no. A mí me gusta más como el lado experimental. Alvin es mi nombre y el SCH son las 3 primeras letras de mi apellido. Me pregunto cómo sonará eso en otro género musical. YouTube, afortunada o desafortunadamente, sí premia mucho como eso de la viralidad y premia mucho como contenidos muy polémicos. Construir comunidad y construir un grupo alrededor de esos temas es muy difícil y requiere sobre todo mucha constancia. Por cada 1000 vistas que tú tengas en un video, obtienes $3. Y pues activar que aparezca publicidad en tus videos. Vivir de YouTube es muy difícil. Realmente las alternativas para obtener ingresos de YouTube es más como, digamos, explotar la marca que uno cree por otras vías, de hacer camisetas o hacer eventos o intentar hacer, yo qué sé, charlas. Pero pues digamos que YouTube es un poco más difícil y requiere mucho más tiempo y más seguidores, obviamente. Si quieren les dejo una lista en la descripción. Todavía existe el concepto en Latinoamérica y sobre todo en Colombia de que ser youtuber implica hacer contenidos extremadamente infantiles o informales. Y pues los videos que yo hago suelen tener muchísima investigación, mucha producción y edición, y es muchísimo trabajo. Ténganme un poco de paciencia, por favor. Por lo menos personalmente mi día a día es como escuchar las canciones nuevas que sacaron las bandas locales, ir a los toques, ir a los conciertos, hablar con la gente, investigar también como por YouTube, redes sociales, todo esto, cómo se están moviendo estos artistas, y ya intentar como documentar los toques, hacer las reseñas de los discos. Ha requerido que digamos, literariamente me tenga que mover de una manera diferente, que tenga que acceder a libros distintos, pero digamos que en lo personal pues no ha pasado mucha cosa diferente a como era mi vida antes. Sin embargo, María Cano empezó a crecer en este contexto. Son espacios muy respetuosos, ¿sabes? Porque uno está dando, y lo digo también a título personal, estoy dando una opinión propia, pero me ha pasado por supuesto que la gente me dice, oye, no estoy de acuerdo con ese comentario que hiciste del libro, a mí me parece todo lo contrario, y está muy bien porque eso lo que genera es un debate también en torno a los libros, que es muy chévere pues poder tenerlo también en esos espacios. Pues muchos de mis videos son críticas, así que estaría mal que yo no acepte críticas de otros. Y por rapero me refiero a cualquier persona con capacidad de manejar el lenguaje de alguien de entre 6 o 10 años. Mi mamá me mima, pipí, popó, pupú, check. A mí me parece perfectamente aceptable que otra persona piense distinto a mí. Lo único es que como hay anonimato en la sección de comentarios de YouTube, la gente a veces escribe cosas muy ofensivas, pero uno se acostumbra. La figura del youtuber ha estado muy satanizada, sí, porque siempre es como, el youtuber es el bobo, el youtuber es, quién sabe, el loco que no está haciendo nada. También por el hecho de que, comillas, estoy criticando o estoy reseñando música, pues eso, pues el público de las bandas que reseño también es muy sensible y pues defienden también a sus artistas, y pues también están los mismos artistas que a veces digo o hago algo y me escriben, y mejor dicho es, pero pues
pues nada, uno sigue haciendo su trabajo y ya. Siempre hablo desde el gusto y desde el amor por los libros, entonces yo creo que los autores y los escritores pues lo entienden también de esa manera, especialmente los autores nuevos, como la posibilidad de tener como un feedback frente a su trabajo. Emergiendo por entre el olvido para lucir sus mejores galas. Es el Día de los Santos Difuntos. Hablando de muchachos sin futuro, en la Feria del Libro de Bogotá entrevistamos al escritor escocés Irving Welsh, famoso por haber escrito Trainspotting. Ah, y por cierto, también le dimos una mirada a lo que cuenta el graffiti en la ciudad. Párenle bolas. I think the book is always more satisfying for somebody than watching a movie, because if you've read a book, it becomes your book. It's not the writer's book, it becomes the reader's book, because the reader makes a film of that book in their own mind. And any film you make is better than any film that someone else makes. What's on the menu this evening, sir? I've done a lot of writing now, and I don't really have much of a clue as to what it says about the world. But I think it's about, as all writing must be, that's contemporary. I tend to write contemporary stuff rather than historical fiction. It's about the long-form transformation to a world without work. It's about the psychological ramifications of that on people, and we've kind of come to the end, basically, of a way of life. In terms of music, I was very much a kind of a person of my times. I mean, Bowie was the main sort of kind of guy for our generation, because he took us as kind of, he gave us an identity as a kind of young, kind of sort of glam rock sort of kind of kids that upset our parents. I think influenced a whole generation of people. It influenced the punks of my era, influenced right up into the acid house, kind of this idea of reinvention, and that nothing was set in stone. I think it was fantastic. Yeah, I mean, the main difference between books and movies, working in books and working in film and television, is that film and television is much more of a collaborative thing, and you need to, whereas books, you're very much on your own when you write a book, and you're kind of playing God when you write a book. You know, you can do anything you want, and you know, you don't really, and you get it as good as you like, and then you show it to an editor, or you know, and you show it to some people, and things maybe will change, but they don't really change kind of incredibly, sort of rapidly. It's pretty much as it is, with some modifications. Whereas if you work on a screenplay, or if you work on a stage play, this is constantly changing. It's informed by the people that you're working with, you know, the producers, the director, the actors, you know, so it's like, it's a very, very different environment. Choose reality TV, slut shaming, revenge porn. So, you know, so it's a big, I think that's why adaptation of a book into a movie is such a big challenge, and it is such an important, it's an important skill to be able to adapt a book to a movie, because you have to make sure that it has enough of the book that people are familiar with it, but that it also has its own identity, its own cinematic identity. Otherwise, people are going to be very disappointed. I think that all writing is to some extent experiential. I mean, you kind of, you've not necessarily lived every single scene in every book that you've written about. I mean, that would be ridiculous. But you've kind of, you've seen enough of those things, and you've experienced enough of those things, and you've been with people who've experienced enough of those things, and talked to people who've experienced enough of those things, to kind of, for you to construct that world, and to also ask that important question you need to ask as a novelist is like the what if question. You think, well, this happened. The story changes with all these different sort of adjustments that you put into it. I don't feel I've got any social commitment as a writer as such. I think as a human being you do. You know, you have you kind of,
you have your own political views and your own perspective. When I construct a novel, obviously these come out in some ways. They have to, because that's who you are. But I also think it's really important to challenge your own views of the world. So I like to get people that characters and to create characters that ask awkward questions of me. Right, I've been asked to give a very short sentence about which I feel about every place that I've lived. I'm going to start off with Edinburgh, which is my hometown, and it kind of always will be, and always think of it. The whole essence of me comes from there. The whole essence of everything I am as a writer kind of comes from there. London, I would say London is my great place of escape. You can kind of get into a lot of trouble in London, and then you just leave, move into the next borough, and then do the same again. Amsterdam, again, just a place of fun. It's just a great city for fun, but it's also a very healthy city as well, and it's a good place to work in too. So again, I always think of Amsterdam and Acid House just together, because I was raving big time when I was in Amsterdam. San Francisco is, again, just a beautiful place, a wonderful city. It's got, the layout of it is just fantastic. The yuppies have taken over and destroyed a lot of it, it happens in so many cities, but it's still an amazing place, and I love going back there. I've never been back for a while now, and I need to go back again. Chicago is kind of a big, bustling, big-hearted city, kind of, again, a home from home where Midwest people are a special breed of American. They just make you feel very welcome, and yeah, I mean, it's a big kind of big fun, drinking, dirty, vulgar sports town with lots and lots of music. Miami's like, it's great for me. Miami is rock and roll high school for middle-aged people. How you gonna get back in the game without green power, stacks, hours? How you gonna get back in the game without green power, stacks, hours? How you gonna get back in the game without blood, sweat, tears and fame? Come again. Aún no hay en la ciudad una idea clara sobre qué tipo de manifestación es artística y qué tipo es vandálica. Hay que tener mucho cuidado con el lenguaje que usan los funcionarios públicos, porque quien usa la pintura para manifestar su inconformismo en ningún momento es un delincuente, en ningún momento es alguien que está atentando contra la sociedad, simplemente está manifestando su forma de ver y entender la ciudad a través de la pintura. Porque hay mucha gente que dice que cuando el graffiti llega al museo pues ya pierde como esa característica, pero creo que lo que uno está haciendo, digamos, en estos espacios sigue siendo vandálico, porque yo no vine aquí a hablar de cosas bonitas, o no siempre es algo que la gente espera que sea agradable, sino que puede llegar a chocar. Pero pues también depende del vandálico, ¿no? Porque la gente tiende a satanizar pues lo que es vandálico. Pues también hay mucho tag en la ciudad y eso ya tiene como otra connotación para la gente. Pienso que obviamente el graffiti son esas vísceras que tienen las personas para salir a pintar en la calle. Creo que eso no tiene ninguna mala intención al momento de hacerlo. Entonces ahí es donde juzgo yo, el graffiti es un acto que quiere dañar al otro. No, un proceso de comunicación a través de la libertad de expresión que obviamente genera problemas de convivencia, porque no todo el mundo le gusta que le hagan un graffiti en la casa, pero creo que esa es la esencia del graffiti, al igual que a nadie le va a gustar llegar y ver Paola te amo. Bueno, madre, Paola ni siquiera vive por acá. El graffiti es también hacer una referencia mucho a pintar de forma ilegal, a intervenir muros, lugares, sin pedir permiso. Yo creo que también cuando se habla de street art es como hablar de
de todos esos formalismos también para poder pintar, de trabajar con IDARTES, aplicar una convocatoria, de que te den permiso de pintar, de que pintes un edificio de 5 o 10 pisos. Lo que diferencia, digamos, el arte urbano del graffiti vandálico es básicamente que sea arte urbano responsable o no responsable, y lo que nosotros hemos llamado como arte urbano responsable es cuando los artistas urbanos han logrado tener la autorización de la superficie que va a ser intervenida. Nosotros no somos ajenos a vivir en la calle, a estar en la calle, y lo que pasa en la calle no solamente, digamos, el graffiti, pasan muchas cosas. También nos tenemos que aguantar una serie de carteleadas en épocas de elección, que es lo que pasa ahora. Eso sí es legal. Entonces me parece súper irónico de parte, digamos, del gobierno, del Estado, de la misma ley de policía, que unas cosas sí son legales cuando sí se tienen que validar, cuando las otras no. La pasada administración legalizó el graffiti, entonces dijeron la policía no puede molestar a los chicos que pintan paredes que están mal, vía libre a todos los grafiteros, a todo el arte urbano. Pues es una gran táctica, teniendo en cuenta que es mejor que los chicos se gasten la plata en pintura y que en trago y drogas. Entonces la alcaldía de la antigua administración hizo eso, y pues hoy en día con la nueva administración se ha vuelto de nuevo a recordar esos días en que el graffiti es un acto vandálico. Que las leyes y el mismo código de policía vayan en contra de lo que está pasando en la vida de la gente, sí, absolutamente normal. Pero también es cierto que esa legislación de graffiti fue consensuada. En pocos lugares del mundo se han sentado con la alcaldía. Claro, fue con una alcaldía de izquierda, ¿sí? Pero en pocos los grafiteros hemos podido sentarnos con el Estado, decirle como, hey, yo tengo una posición, es más, no me puede borrar. En un país acostumbrado a borrar todo lo que no funcionaba, y sabemos de qué estamos hablando. Entonces aquí no se pudo, el movimiento era tan fuerte y ya era tan innegable que no pudieron borrarlo. No pudieron decir está prohibido hacer graffiti, policía, sáqueme a esos muchachos, y como con penas cada vez más altas, como hacen en Europa, de 20.000 euros si lo cogen pintando, entonces usted ya lo piensa para pintar, ¿sí? O 3.000 horas de trabajo social. Usted dice como, uy, ¿cuándo los cumplo? O sea, nunca. Entonces mejor no pinto. No, aquí fue consensuado. Nos han dado allí unos espacios aptos y legales para pintar a las 24 horas del día, ¿ok? Es un compromiso que adquiere el distrito de respetar esos espacios, digamos, en concordancia al respeto que nosotros tengamos también de otros espacios en los que no se puede pintar. 8 meses después, algo así, salió el código, el código de la policía, el nuevo código de policía, en donde dice es prohibido hacer graffiti. Pero esa ley de graffiti por lo menos tiene la voz de los grafiteros ahí metida. Que después se volvió una mierda, como todas las cosas en Colombia, como todas las agremiaciones. Ese decreto de práctica responsable del graffiti es una mentira, es un engaño a nosotros los grafiteros, es un simple contentillo para después venir y meternos ese código en donde contradicen la libertad que nos dan en el otro lado. Porque digamos, yo estoy pintando en un puente, digamos acá en un puente, bueno, en fin, estoy pintando. Llegan 2 policías en una moto. No, me da el favor, ya. Cédula, me recoge eso, me lo pasa, nos vamos. No, un momento, porque es que acá está el decreto de 500 de 29 del 2015, pero acá está el código de policía que sale después. Y usted no puede pintar, así que para arriba. Es una cosa vandálica, satanizada, o sea, el hecho de que te pongan un parte por alguna cosa ya te están castigando por hacer algo mal, y eso no me parece, y creo que siempre he estado, digamos, en la línea de que se haga graffiti, sea ilegal o ilegal. O legal, pero que se haga. Obviamente tienen un mensaje transgresor porque partimos de la anarquía y partimos de ir contra el sistema y de ser contestatarios contra todo lo que sucede en una sociedad. Último corte en Fractal. De regreso, vamos a cerrar la noche con una mirada a la industria de los videojuegos en Colombia y al oficio de hacer y dirigir cine en el país de Sábados Felices.
Por ahí están hablando de economía naranja como si fuera algo que se encuentra a la vuelta de la esquina y es fácil de exprimir. Por eso hablamos con la gente que hace videojuegos y cine en Colombia, para ver cómo les está yendo en realidad en esto de las industrias culturales y creativas. La historia del desarrollo de videojuegos en Colombia nace con un estudio que se llamaba Immersion Games, que digamos fue uno de los primeros estudios más o menos a inicios del 2000. La cabeza de ese estudio es Eibar Rojas, que actualmente es el director y cofundador de Efecto Studio, que es uno de los estudios más grandes a nivel nacional. And in 2012 we started working with Colombian companies, and I fell in love immediately with the passion of the people and the generosity of the companies there. And so for me it was a no-brainer to want to become part of that directly. It was a growing industry, and it was an opportunity to become part of it, and I took it. Colombia está queriendo ser un país en el que se pueda emprender dentro de las industrias creativas y digitales, pero todavía está muy joven en ese aspecto y la mayoría de los que podrían patrocinar este tipo de empresas son un poco mayores para entenderlas bien. Lo que sí tenemos que ser, digamos, honestos en cuanto a la industria colombiana es que mayoritariamente sigue siendo una industria que ofrece servicios de desarrollo de videojuegos. I think the Colombian industry at this point is growing, but it's also maturing at the same time. I think it's a great place to operate in the context of the video game industry. It's becoming much more well known internationally. Operating here is like any other place. There has its challenges. Colombia tiene el potencial, hay talento, en especial en la parte de gráfica, en la parte de arte hay bastantes personas con esas habilidades. Y porque somos muy competitivos en cuanto a la calidad del producto respecto a otros mercados. We concentrate a lot of our business comes out of the United States, and we have a close proximity. We have matching time zones. We have a talent pool here that's viable. Hay estrategias del gobierno que están enfocadas a nivel global en términos generales a toda la economía naranja y en términos también generales a lo que son las industrias creativas. Pero también ha lanzado iniciativas muy específicas para el desarrollo de videojuegos. El año pasado ellos lanzaron una convocatoria que se llama Conectando la Industria, en donde se le daba la oportunidad a una empresa como lo que ellos llaman tipo A, que son las empresas grandes, de hacer mentoría de dos empresas tipo B o medianas para desarrollar sus videojuegos, y a esas empresas se les daba un incentivo de 500 millones o 300 millones para que impulsaran esos proyectos. And right now the government's supporting it. It recognizes the importance of that, and it recognizes the importance of helping companies become more successful. Mi empresa fue beneficiaria del programa Apps.co que el gobierno estuvo patrocinando y entramos a ella con un videojuego. Sin embargo, más allá de darnos el curso y un apoyo económico, pasar a estos concursos no es fácil y los cupos son muy limitados, de manera que es un poco difícil todavía el apoyo del gobierno en este aspecto. It's much more mature than I think people are perceiving from the outside. There are large companies here, and there's over 28 video game companies registered with the International Game Developers Association out of Colombia. So the more we continue to produce great products, the more we will become well known internationally and participating in international conferences and showing our products. Ya estamos hablando de proyectos de $700,000,
para los estudios y proyectos un poco más grandes, dependiendo también un poco si la empresa o el estudio trabaja por servicios o está generando sus propias propiedades intelectuales. The Colombian video game industry produces games from AAA console quality games that you would play on your Xbox or your PlayStation to casual games on mobile and now into virtual reality and augmented reality. So I think it spans the entire gamut of what video game consumers are interested in at this point. En general, los colombianos, y creo que la mayor parte del mundo, no saben de dónde vienen los juegos que están consumiendo. Entonces es difícil cuando les mencionas a un colombiano, como este juego lo hicieron colombianos, normalmente no te creen, como, oh, ¿en serio? Ser director de cine ahorita es muy fácil, puedes hacer cine con un teléfono, puedes hacer cine con una cámara chiquitica cualquiera, puedes hacer cine sobre el viento llevándose las hojas en el mar, puedes hacer cine sobre lo que quieras. Lo que te hace a ti director de cine es hacer una película. La carrera audiovisual mía arranca precisamente como director pues en la escuela, entonces desde la escuela ya había sido posicionado como director. No sé hacer casi otros oficios dentro del cine. Abrimos Rayuela con un grupo de amigos, diferente gente interesada en el audiovisual. Esto nos lleva al trabajo comercial y dentro de esto vamos creciendo, pero siempre con la mira en poder llegar a hacer películas, poder llegar a hacer cine. Cuando salí del colegio siempre tenía ganas como de estudiar cine, pero nunca estudié cine, o sea, nunca terminé estudiando cine. Desde que salí de la universidad o antes, empecé a trabajar como realizadora en televisión y trabajé muchos años en televisión hasta que me lancé a hacer pues este documental. La figura del director en cualquier producto audiovisual a veces parece una figura inútil, porque la gente que trabaja es la que está debajo del director, la que se mueve, está debajo del director, que van, hace entrevistas, mueve, y el director está ahí simplemente, es una figura a veces estática. Es el que tiene como la decisión creativa y el punto de vista de cómo se debe hacer una obra audiovisual. Si no hay como un capitán o un norte y una forma de mirar, pues no se podría hacer cine ni pues sobre todo cine. Todos los directores trabajan de una manera diferente, pero yo asumo que lo que hace el director en cualquier forma audiovisual es dar un estilo, es dar una línea y hacer que todo un grupo crea en su idea. La diferencia entre dirigir videoclip, documental o ficción, pues son de forma. En documental es bien distinto. El proceso creativo empieza como con una idea y uno empieza a meterse en, pues empieza a grabar. Y al final en la sala de edición es que pues se estructura lo que es el guión. El videoclip, digamos, lo que uno hace es tratar de buscar corrientes plásticas para poder vestir esa canción, pero para poder hacerlo solo puede tener la premisa del grupo y de la música que vas a hacer. Al hacer publicidad, entonces tú tienes un cliente, tienes una agencia, tienes una idea que te dan y tú tomas esa idea y lo que haces es darle un estilo. De hecho, te llaman a ti porque tienes un cierto estilo y al tomar tú esa idea, lo que haces es una aproximación estética para esa idea de la agencia. Pues me gusta crear, me gusta contar historias. O sea, me parece que el oficio del director es el oficio del cuentero, el oficio del contador de historias en diferentes plataformas. Me encanta tener la idea, la investigación, sobre todo en documental uno se demora mucho haciendo la investigación y un poco encontrando la historia que quieres contar. Que no me gusta, a veces el ser tan estático, me gustaría estar corriendo con todos los demás mucho y estar moviéndome más, pero a veces
el mismo oficio te obliga a estar ahí quieto y estar presente y estar firme para tener un apoyo para todo el resto de los trabajos que hay dentro del proceso. Ser un buen director implica también poder escoger muy bien a su equipo de trabajo. Lo clave es que las personas que estén trabajando en el proyecto estén apasionadas por el proyecto. Pues yo sí creo que el director se lleva la mayor cantidad de créditos, que es un poco injusto, pero también pues es el que tiene la responsabilidad, bueno, junto al productor, porque por ejemplo en los Oscar el que gana mejor película es el productor, no el director. También es entendible porque realmente es el que sabe qué es lo que quiere conseguir, es el que también arma el equipo, o sea, sí es de alguna forma el capitán del barco. Que se lleve los créditos, pues se lleva los créditos de director, o sea, él dirigió esto, pero si va al Camera Image, van a llamar que es un festival de fotógrafos, llaman al fotógrafo y le dicen, venga, la maravillosa fotografía de esta película fue por este fotógrafo, y el director queda relegado. Cada uno tiene su cargo y cada uno tiene su responsabilidad para bien o para mal dentro de su cargo. Ojalá todas las frutas de la región tuvieran esa buena suerte. Esa guanábana sí que va a tener buena vida. ¿No? O sea, es imposible hacer cine si no se ve. Creo que lo más importante del cine es que se vea, que se discuta y que tengamos una crítica real frente a lo que se está haciendo. En Canal 13 estamos convencidos de que la televisión puede hacer al país un poquitico mejor. Por eso tenemos un realizador sordomudo que nos contó cómo es eso de hacer periodismo en lenguaje de señas. Pienso que la producción audiovisual y pues en general la producción de todos los medios es incipiente para las comunidades, diferentes comunidades en situación de discapacidad. Hablamos de personas sordas, invidentes, con diferentes discapacidades motrices, sigue siendo insuficiente, y digamos que no solo la producción de medios, sino en general vivimos en una sociedad que ahorita es muy poco colaborativa y muy poco incluyente. Siento que los colombianos aún no nos hemos arriesgado a contar otras historias y a contar nuevas historias, ¿sí? Por ende, pues se cuenta como siempre lo mismo sobre las personas que conviven con una discapacidad. Entonces faltan espacios, pero más allá de espacios falta como ponernos en el zapato de los otros para de esa forma ver la importancia que tiene que todos podamos acceder a los medios de comunicación. Y en este momento pues falta contenido audiovisual para la comunidad que convive con discapacidad. Soy una persona sorda y quiero aclarar que por supuesto accedo a la información en televisión, pero no al 100%. Por ejemplo, cuando veo noticias de último momento, no tengo el contexto, no sé de qué están hablando. Un programa de debate en pocas ocasiones tiene subtítulos e interpretación en lenguaje de señas. Yo quisiera acceder a todos los programas, tener la oportunidad de conocer los debates que se están dando alrededor de las elecciones, pero no lo puedo hacer. ¿Cómo voy a votar responsable y conscientemente si no tengo información? Muchas veces los subtítulos no son de calidad, son algo muy mecánico que no nos da la información que necesitamos. Entonces, al ver televisión, la satisfacción no es plena para la población sorda.
En el caso de lo que trabajamos en Toma el Control, que es con comunidad sorda, la comunidad sorda ha hecho un papel muy importante para ganarse un posicionamiento en el país. Con relación a esto, pues se han logrado tener, por ejemplo, como el caso de nosotros en el programa, tener un espacio para una persona sorda y darnos nosotros a la tarea de podernos comunicar con esa persona y conocer su mundo, porque es totalmente diferente. Todavía por más que tengamos abierta la cabeza y seamos muy incluyentes y todos tenemos muchísimas taras, pero conocer a Cristian en persona es darse cuenta que es una persona con un talento absurdo, arrollador, con un carisma arrollador y súper inteligente, con muchas ideas y muchas propuestas, con una potencia para hacer otras cosas. Entonces nace así, de ver que tenía un montón de ideas y que todas como que tocaba delegárselas a otra persona sabiendo que él las podía hacer perfectamente. Entonces se escoge la cámara y veías lo que tú, pues, o sea, ¿por qué no vas a hacerlo, pues? Con mi nuevo rol de videógrafo siento que estamos abriendo nuevas puertas y oportunidades a la diversidad de la sociedad. Desde la diversidad sexual y de género, la población LGBTI, las personas con discapacidad y poblaciones que generalmente han sido discriminadas, vulneradas en sus derechos. Todas necesitan este espacio de visibilización para demostrar todas sus capacidades. La idea de que él sea videógrafo es para que a través de él y a través del lente de su cámara podamos conocer los otros mundos, como personas que no pueden ver, como personas con síndrome de Down, como todo este tema de las comunidades negras, afrocolombianas, ¿sí? Como todos estos grupos de minorías que a través del lente de Chris se pueden ver en Toma el Control. A la larga lo que resulta difícil es quitarse esa idea de que es difícil trabajar con una persona en situación de discapacidad, porque pues no, o sea, simplemente ya después de que todo comienza a mecanizarse y comenzamos todos a adquirir un ritmo, pues uno se da cuenta que está trabajando con una persona que no cambia el qué va a hacer, sino el cómo lo hace y ya. Entonces apenas le coge uno el ritmo al cómo lo hace él, se vuelve hasta muy chévere porque termina uno aprendiendo un montón de cosas. Yo siento que lo más difícil de trabajar con y para una comunidad sorda es quitarme yo la discapacidad de oyente. Mi mayor reto fue abrirme a un mundo que desconocía completamente y que cada vez y cada grabación me lleva a aprender mucho más sobre ellos y a darme cuenta que no hay límites. Durante mucho tiempo pensé que en los canales de televisión iba a ser muy complicada la inclusión de una persona sorda, que no podría encontrar un espacio de participación, bien fuera desde la producción o la presentación. Encontré muchas excusas, muchas limitantes, pero en Canal 13 se ha abierto la oportunidad de reconocer al ser humano desde sus habilidades. Las personas con discapacidad o sin ella no son diferentes. Aquí se evidencia la capacidad del ser humano, del profesional. Creo que estamos cambiando paradigmas, abriendo nuevas puertas y cambiando representaciones sociales a nivel nacional, no solo en la región. Creo que debemos demostrar que todos somos capaces, y yo, como persona sorda, sí lo soy. Llegamos al final de Fractal. Volveremos los viernes, sábados y domingos a las 9 de la noche y con menos gripa. Recuerden que en redes pueden encontrarnos como Canal 13 Co y que en canal13.com.co encuentran todos nuestros capítulos. Los dejamos con el tráiler de la comedia colombiana Amalia la Secretaria, que por estos días se encuentra en salas de cine. ¡Chao! Amalia Montero. Montoya, señor. Amalia Montoya, 43 años, bogotana, secretaria, piénselo. ¿Estás segura de que quiere hacer esto? Sí, señor. Me dicen que usted necesita un arreglo. Amalia, ¿quieres quitarte el blazer? No, no, señora.
Recuerda fruncir las nalgas, manteniendo la respiración. ¿Será que yo puedo participar del ejercicio? ¿Usted es casada? ¿Comprometida, sí? ¿Le gusta bailar? No, mamá. Pero desdoble esta vaina, parece una tabla. No. ¿Se necesita música para bailar? Responda, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? No. ¿No? Ahí va. ¡Fuera música! ¿Eso es humedad? Un dulcecito. Ay, qué linda. Verde. Gracias. Le recomiendo.